Bueno, cuando accedemos a Access, que es un programa, un sistema gestor de base de datos, es decir, es una aplicación destinada a trabajar con bases de datos, nos encontramos con estas opciones de menú, archivo, inicio, crear datos externos, herramientas externas. Ahora mismo existe una base de datos discografía que he abierto, pero lo normal es que, bueno, la voy a cerrar. Lo normal es que al iniciar las distintas opciones de los menús estén desactivadas, puesto que no tendría una base de datos seleccionada. Es decir, Access en sí no permite hacer prácticamente nada que no sea sobre una base de datos, con lo cual lo primero que tendremos que hacer al abrir Access es ir a archivo y abrir una base de datos, seleccionándola, por ejemplo aquí, sería discografía, o si clicar archivo vemos que la tengo ya de manera, bueno, la he abierto en otro momento, con lo cual está aquí como base de datos reciente. Clicando en ella me abriría esta base de datos. Bueno, he abierto una base de datos, antes las opciones estaban vacías y ahora ya me permite acceder a crear, donde tenemos los distintos elementos, objetos que podemos trabajar con una base de datos, como son las tablas, las consultas, formularios, los informes, aparte realizar macros y códigos o disponer de plantillas. En inicio es otra opción de menú que, bueno, tiene más que ver con el trabajo directamente con una tabla o con cualquier otro elemento, pero donde vamos a ir a buscar determinados aquello que nos interese, o cuando tengamos que escribir dentro de la base de datos texto, pues nos va a permitir cambiar formato, ordenar y filtrar ciertos campos o buscar registros en la base de datos, copiar, pegar, es decir, opciones comunes también están en inicio. Pero en crear ya digo que es donde comenzamos a trabajar sobre la base de datos. Y donde pasaremos, bueno, donde estaremos dedicándole más tiempo pues, a los distintos objetos. Datos externos tiene que ver con las opciones para que nuestros datos se puedan traspasar a otras aplicaciones, o sea, llevarlos a otras aplicaciones, lo cual se denomina exportar. O, digamos, aquí tenemos la opción de exportar, o que queramos obtener datos para Access desde otras aplicaciones. En ese caso hablaríamos de importar. Importar recoge Access los datos y los introduce en una base de datos de Access, y exportar lo sacamos fuera. Bueno, pues eso sería principalmente lo de datos externos. Y en herramientas de base de datos pues existen algunas aplicaciones específicas, algunas herramientas, como por ejemplo las relaciones que se dan dentro de las tablas, que están aquí para trabajar sobre ellas, cuestiones sobre compactar y reparar, o trabajar a su vez con macros en programación, con Visual Basic. Y bueno, más opciones específicas para mover datos y unos complementos adicionales que se podrían instalar. Bueno, pues estos serían las opciones de menús más habituales. Al abrir la base de datos también hay que comentar que nos aparece este panel de aquí, que es el panel de navegación. Ahora mismo la base de datos es discografía, no tiene objetos, no tiene tablas, pero si hubiera cualquier objeto, pues desde aquí podemos acceder rápidamente a aquellos elementos pues, que nos interesen. Por ejemplo, las tablas, las consultas, formularios. Si clicaríamos en tablas, nos mostraría las tablas, una relación aquí de tablas, y aquí pues detallaríamos el trabajo con las tablas. Consultas, pues también. Y luego pues se puede acceder, esto se llama un panel de navegación, que nos permite acceder a las distintas partes de la base de datos de forma rápida. Bueno, tablas y vistas relacionadas, cuando las tablas tienen que ver con algún objeto, alguna información común. Bueno, si ya veremos, fechas de creación, bueno, pues si queremos ver por fechas, aquellos objetos que se crearon en una fecha determinada, etcétera. Lo normal es en tipo de objeto, pues ir saltando, es decir, aquí arriba elegimos la categoría y debajo, dentro de esa categoría, pues, por ejemplo, estamos eligiendo tipo de objeto y debajo nos salen tablas, consultas, formularios, informes, todos los objetos. Bueno, pues se seleccionan y se visualizarían. Ya digo que ahora no se disponen, pero si los hubiere, pues se mostraría.